meter esta sociedad, esta cultura? ¿Qué nos quiere meter? Nos quiere meter el huevito de Pascua, el Papá Noel, gordo panzón, ¿no es cierto?, que está ahí, bueno, repartiendo regalitos. Eso es lo que nos quiere meter la sociedad. Pero nosotros como iglesia queremos defender este símbolo de la cristiandad. Son 2 fechas en todo el año. El resto de los fines de semana largos, hermano, haga lo que se le dé la gana. Pero estas 2 fechas, hagamos todo el esfuerzo para estar orando, velando y trabajando para el Señor. Muy bien. Vamos a pensar hoy en... Max, ¿me podés hacer el favor de cambiar la letra para que se vea un poquito mejor? No me di cuenta con la proyección, a ver si puede tener un color. Puse acá, vivificados por Cristo Jesús en su resurrección. Vamos a leer Efesios. Ah, miren, perdón. A propósito de lo que les dije recién, me encantó esto que han hecho los hermanos de Escuela Bíblica. Esto que parece un huevito de Pascua, ¿sí? Miren qué ingenioso. Dice aquí, nuestra Pascua es Jesús. Y aquí tiene una tumba con la cruz, un mensaje que dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a 1 Corintios, y la imagen de nuestro Salvador. Un buen mensaje para nuestros niños, para que puedan recordar que la Pascua es Jesús. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. Puesto de pie, esto es palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Escuche bien esta porción. La cual, es decir, esta fuerza poderosa, operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículo 9 al 11, que dice así: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está verdaderamente muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Tomen asiento, queridos hermanos. Si yo quiero que te pongas a pensar en esto, si la resurrección ocurrió hace unos 2000 años, ¿cómo puede ser que algo tan remoto tenga una importancia fundamental para nosotros hoy? Hace 2000 años que pasó esto.
y todavía lo seguimos festejando como si fuera el primer día. ¿Por qué algo que es tan antiguo es de trascendental importancia para la Iglesia de Jesucristo? Porque como dijimos al principio, queridos hermanos, la Iglesia no tiene razón de ser sin esta verdadera obra del poder del Espíritu Santo de Dios. Y quiero llevarte rápidamente, porque el tiempo nos es escaso, que pienses en que el principal respaldo de la certeza cristiana es la resurrección. No tan solamente para el pasado. Cristo nos salvó. Gloria a Dios. Pero esa es la leche espiritual, hermano. También es para el presente y también es para el futuro. No es que tienes que vivir toda la vida gozando, bueno, yo era pecador, Dios me salvó. Eso es el pasado, pero también es el presente y es el futuro. Quiero que te pongas a pensar que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, también es el que te puede levantar de tu muerte espiritual. Hemos invitado a personas que vinieron al curso de resucitación y es muy significativo dar un curso de resucitación que es muy bueno para salvar a una vida que se está muriendo, ¿verdad? Es muy importante. Decía aquí Marcela y Carlos, que estaban a cargo del curso de resucitación cardiopulmonar que se dio este jueves, en 3 turnos seguidos, que era de vital importancia que todos nosotros lo sepamos hacer. ¿Por qué? Porque una vida depende de nosotros. Y eso está muy bueno. Pero qué triste que es que una persona resucite de una condición de muerte física por maniobras de resucitación, pero muera eternamente porque no ha tenido el poder que resucita a los muertos en sus delitos y pecados. Y esto es algo muy importante para que tengamos presente, queridos, en nuestra vida. Y si has venido al curso de resucitación y vienes hoy por primera vez a la iglesia, porque hemos hecho esa invitación, quiero decirte que si te encuentras muerto en tu vida personal, Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. Dios ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. No tan solamente para que seas feliz en esta tierra, como supo escribir Juan Sebastián Bach, Jesús, la alegría del hombre. Jesús es la alegría del hombre. Y tal vez has estado viendo tu vida totalmente deteriorada, corrompida por malos hábitos, por una mente pecaminosa, por una mente pervertida, y Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. Pero no quiere que tan solamente la tengas aquí en esta tierra, sino que la tengas para toda la eternidad. Y por eso es que venimos a decirte esta gran verdad. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 19, que el apóstol Pablo intercede, y es muy interesante, lo vimos en nuestras reuniones de oración de los días jueves, que es muy bueno, muy aleccionador como el apóstol Pablo pide por la iglesia de Éfeso. No pide como nosotros habitualmente. ¿Cómo oramos nosotros habitualmente? ¿Cómo rogamos al Señor? Señor, te pido por fulanito de tal que está en una crisis para que tú lo ayudes a salir adelante. Señor, te pido que fulano de tal que lo están operando para que le vaya bien en la operación, para que aquel que tiene cáncer. Así oramos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ruega a Dios el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso? Él ruega al Señor, te pido que vayas al pasaje que hemos leído de Efesios, capítulo 1, y fíjense, dice en el versículo 16 del capítulo 1, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
pido, dice, esta es la súplica que hace el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual ustedes han sido llamados. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Eso es lo que pide el apóstol Pablo a la iglesia para la iglesia de Éfeso. Pide para que sus ojos sean abiertos, para que puedan entender cuál es la riqueza de la herencia que nos toca en los cielos, para que puedan comprender en la supereminente grandeza del poder de Dios que actuó en Jesucristo para darnos una vida plena, una vida llena, una vida completa, como termina diciendo en este capítulo. Porque Jesucristo es aquel que todo lo llena a plenitud. Ahora te quiero preguntar una cosa, querido hermano, mi querido amigo. ¿Cómo está tu vida? ¿Completa? ¿O está tan vacía que necesitas acumular y tener y hacer esto y cada vez no, más? Pero si Jesucristo dice que Él lo llena todo y en todo, ¿por qué esa ansiedad y angustia de tener cada vez y vamos y compramos y acumulamos y tenemos? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Cuál es el sentido? El apóstol Pablo dice, Señor, abrile los ojos a los hermanos de Éfeso para que puedan comprender que tú lo llenas todo y en todo. Hay personas que están llorando por tener una casa. Hay personas que están... Yo no digo que esté mal, hermano, no se confunda. No estoy en contra de que alguien tenga 1, 5, 10, 20.000 casas. No me importa eso. Lo que me preocupa es que para llenar esa angustia interior necesites comprar 1 millón de casas o 1 millón de autos o que necesites tener 1 millón de amigos. Como decía la canción de Roberto Carlos, ¿se acuerdan? Yo quisiera tener 1 millón de amigos, ¿se acuerdan? Pasa así en tu vida espiritual. Tu vida espiritual necesita tener para sentirse lleno. Bueno, yo te quiero decir hoy una buena noticia. Si tienes a Cristo, lo tiene todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Ese es el mensaje que el Señor nos da en el día de hoy. Porque Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nuestra vida está completa en Cristo Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo que tengo, con todo me puedo contentar, teniendo mucho, teniendo poco. Porque es Cristo el que me da la satisfacción plena. Meditando en la palabra del Señor en la carta de Colosenses, el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. Porque Cristo es el que nos da nuestra completa plenitud. Y yo quiero decirte, mi querido amigo, si estuviste este fin de semana y has vivido muerto durante todo este tiempo atrás, pensando en que para ser feliz necesitabas tener una buena esposa, un buen esposo, yo quiero decirte que el Señor quiere que de tu interior, como le dijo a la mujer samaritana que también creía lo mismo, que el problema de ella era tener una buena familia, un buen esposo, y había tenido 5 maridos y no había podido conseguir la felicidad. El Señor le dijo, yo he venido para que tengas agua en tu interior, de tu interior broten ríos de agua de vida. Porque naturalmente el ser humano tiene sed. Tenemos sed, queremos poseer algo que nos dé verdadera felicidad. Y el Señor dijo, en este mundo ustedes van a sufrir. Pero tengan confianza, yo he vencido en este mundo. Así que, mi querido amigo, si has vivido una vida vacía, una vida desorientada, una vida de muerte
espiritualmente en tu interior, yo quiero decirte que Cristo ha venido y ha muerto en esta cruz y ha resucitado para que tengamos vida en abundancia. Quiero hacer una mención que escuchando la meditación de un gran teólogo me hizo reflexionar. Muchas veces las iglesias estamos preocupados por métodos. Queremos métodos de evangelización. Y estamos buscando que la gente haga buenos métodos evangelísticos. Yo quiero decirte una cosa, mi querido hermano. Ahora te hablo a ti, hermano en Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos todos apartados, destituidos de la gloria de Dios, y nosotros estamos como respecto a nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estamos? Muertos. La palabra del Señor dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el apóstol Pablo, acá en Romanos, habla que no podemos tener vida espiritual si Cristo no opera en nosotros. No podemos tenerla. Te doy un ejemplo para que me puedas entender. Supongamos que para la próxima campaña de Navidad llamamos y le pedimos a Liliana que haga una excelente obra de teatro y contratamos a unos actores espectaculares y hacemos una escenografía al mejor estilo de Hollywood, pero vamos y lo hacemos en el cementerio San Jerónimo. Y le predicamos a todas las tumbas que están en el cementerio San Jerónimo. ¿Cuántos se van a convertir? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están todos muertos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Los métodos no sirven si el Espíritu Santo que levantó de Cristo de entre los muertos opera en la vida de las personas. Y esto es algo que tenemos que tener en claro, queridos hermanos. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo vino para que nosotros tengamos una vida reeditada en Cristo Jesús. Así dice la palabra del Señor. Dice que el Señor ha venido para que tengamos vida nueva en Cristo. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que el que está en Cristo es una persona como nueva criatura es. Nueva criatura es. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No se puede ser cristiano con una vida antigua ayornada. No se puede ser cristiano así. Uno es cristiano cuando nació de nuevo en Cristo Jesús. Te es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. Ahora, estar alejado de Dios, fuente de vida, es estar muerto espiritualmente. Eso es lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, y es el estado común a todos nosotros. La evidencia del estado de muerte espiritual es andar en delitos y pecados. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque estudiando justamente en este instituto de expositores, se nos hace ver que no puede existir un cristiano que siga andando en sus pecados habituales. ¿Por qué? Porque la evidencia del estado de muerte espiritual es andar en nuestros delitos y pecados. Por eso la palabra del Señor dice, estábamos muertos, ¿en qué forma? En nuestros delitos y pecados. Es decir, que si una persona dice, yo levanté la mano y acepté al Señor Jesucristo, pero sigue siendo tan mentiroso como antes, sigue siendo tan pervertido como antes, sigue siendo tan ladrón como antes, sigue siendo tan estafador como antes, algo no entendió. Y él sigue muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso acá en Romanos dice, pero ustedes no viven 8:9.
capítulo 8 de Romanos, versículo 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Es decir, que la mejor evidencia que el Espíritu Santo operó en nuestra vida es que nuestra vida ha sido regenerada. Por eso, querido hermano, yo te pido que pienses en esto cuando cantamos esa maravillosa canción Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz cambió, como cantábamos esta mañana. Fui ciego y me hizo ver y en él renacer. Pero no es que esa sublime gracia operó para que yo siga pecando, porque eso no puede existir en la vida de un cristiano. El verdadero cristiano ha muerto y el poder divino de la resurrección actuó y dejó su huella en nosotros de la misma manera que la dejó en este mundo. El modo de vida cristiana no es según la carne y el verdadero cristiano no está bajo el control de la esclavitud del pecado. Por eso, fíjense ustedes que si nos vamos a Primera de Juan, yo te pido, Juan, el apóstol Juan, escribe mucho sobre este tema. Escribe mucho sobre este tema. Juan dice, cuidado, nadie vaya a decir que no tiene pecado, dice Primera de Juan capítulo 1. No se equivoquen, dice. El que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y es correcto. Ninguno de nosotros puede decir que es un cristiano sin pecado, porque entonces quiere decir que hace a Dios mentiroso. Ahora, eso no quiere decir, dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1, versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a pecar constantemente sin ninguna dolencia en nuestro corazón ni espíritu de arrepentimiento? No. Y lo aclara en el capítulo 3, versículo 8 de Primera de Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiero decirte, querido hermano? Que el símbolo de una vida no regenerada es una práctica indolente del pecado. ¿Sabes por qué te vas a dar cuenta que tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón y has nacido de nuevo? Porque en el momento que peques, porque todos pecamos, como dice el apóstol Juan, te vas a entristecer en tu corazón y te vas a poner mal y vas a decir, Señor, perdóname, como lo hizo Pedro, que se arrepintió y lloró, y dice Samuel Pérez Milos en sus comentarios que cada vez que el apóstol Pedro en los años sucesivos de su ministerio escuchaba cantar un gallo de mañana, él lloraba nuevamente amargamente. Y eso es lo que nos pasa a todos los cristianos. Cuando pecamos nos entristecemos, porque el Espíritu Santo de Dios se entristece en nuestro corazón. Entonces tenemos que ir nuevamente a los pies del Señor. Como el Señor lo enseñó a los discípulos, es necesario que les lave los pies. Ya no es necesario lavarlos de nuevo a ustedes completamente, porque ya han sido regenerados, pero es necesario lavarles los pies. Y todos los días tenemos que lavarnos los pies delante del Señor. Y decirle, Señor, tu palabra dice que cada mañana renuevas tu misericordia, porque muy grande es tu fidelidad. Y yo en esta mañana te quiero pedir, renueva tu misericordia sobre mí y perdona mis pecados, Señor. Confieso, interesante el griego que se utiliza en esa palabra de Juan en el capítulo 1 que leímos recién en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, la palabra que utiliza allí el apóstol Pablo es homologar. Yo homologo mi pecado a lo que tú dices, Señor. ¿Sabes lo que es homologar? Aquellos que son profesionales y tienen que homologar un título en España, en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿qué significa homologar?
significa llevar mi título para que las autoridades de ese país digan, sí, este señor es médico, sí, este señor es abogado, sí, este señor es arquitecto. Eso es homologar. Y acá el apóstol Juan dice, sí, homologamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué quiere decir homologar? Significa, Señor, perdóname. Tú dices que esto es pecado. Tú dices que mentir es pecado. Yo también digo, mentir es pecado, Señor. Soy digno de tu condenación. Pero tú tomaste la copa de la ira de Dios que iba a venir sobre mi vida. Y yo, Señor, te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Y tu Espíritu Santo me rectifique, me cambie y me moldee a tu imagen. Eso es confesar el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Yo quiero, querido hermano, que pienses en esta conclusión. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para decir la supereminente grandeza de su poder es el griego dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita, dicen algunos teólogos, pero dice don Samuel Pérez Milos en sus comentarios que mucho mejor que pensar en la dinamita. ¿Cuál es el proceso de la dinamita? Hay un poder, ¡pum!, explota, y después ¿qué pasa? Se acabó. Y a veces nuestra vida cristiana es así. Venimos a los pies de Cristo, explotamos de alegría, explotamos de gozo, de exaltación. Y después de nuestra vida espiritual se desinfla como un globo aerostático y nos venimos abajo. Y dice don Samuel Pérez Milos que mejor es pensar en este proceso, de donde viene la misma palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra dínamo. El dínamo genera una corriente constante, permanente. Y así es el Espíritu Santo de Dios operando en nuestros corazones. Es un poder constante, un poder permanente que levantó a Cristo de entre los muertos. Y entonces sí tenemos verdadera libertad. En Jesucristo tenemos verdadera libertad, porque éramos esclavos del pecado. Y ahora hemos sido declarados libres para la gloria de Cristo. Cuando el pecado se quiera apoderar nuevamente de tu vida, tenés que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos opere en mi vida y me dé la verdadera libertad. Ahora es muy interesante lo que dice la palabra del Señor. Si el Hijo de Dios los liberta, serán verdaderamente libres. Y está en un tiempo de verbo que es una acción constante. Es decir, que en el momento que nosotros nos alejamos de Cristo por cualquier razón, dejamos de ser liberados por Cristo. Es decir, que para tener verdadera libertad, ¿qué tengo que estar? Enchufado al dínamo. Quiero ser la lamparita esta, alumbrando al mundo con el poder de Dios. ¿Qué necesito? El dínamo de Dios, el poder de Dios. Y ahí tengo que ir a la presencia del Señor y renovarme. Yo quiero decirte que si vienes por primera vez a esta congregación y no conoces de Cristo y has vivido una vida miserable, porque has vivido según tu leal saber y entender, la palabra de Dios dice que nuestra mente está corrompida por el pecado. Y si tal vez has vivido una vida amargada, una vida de decepción, una vida de angustia, de muerte, estás vivo pero te sientes por dentro muerto, Dios dice en su palabra que quiere que el Espíritu Santo que operó y que resucitó a Cristo de entre los muertos te resucite hoy también. Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. Si eres un cristiano y te has dejado dominar por las mismas pasiones y deseos que antes de conocer a Cristo Jesús, la palabra del Señor dice que el que está en Cristo no es dominado por la carne, sino que es dominado por el Espíritu Santo de Dios. Y te animo a que tengas una vida
completa en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha triunfado sobre la muerte. Y yo te animo a que cantemos con alegría y con devoción este himno que dice: triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte, Satanás, vencido por uno más fuerte. Jesús vencedor, vencido Satán. Qué hermosa canción. La vamos a cantar y terminamos este tiempo de meditación. La cantamos de pie. Triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán, el crucificado por Dios coronado, Señor glorioso, será proclamado. Daránle honores, dominio y grandeza, los siglos futuros, eterna realeza, de que ya es digno, muy pronto vendrá. Amén. Su frente celeste, ciñendo corona, los hombres honrando su santa persona. El cetro celeste en breve empuñando, en paz le veremos, cual rey dominando el cielos y tierra, el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu victoria. Gracias por el poder que operó en la cruz para hacer que tu cuerpo físico sea resucitado a un cuerpo glorificado. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque aquellos que están muertos en sus pecados, Señor, tú has venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y tú has venido para que no vivamos bajo la esclavitud del pecado, sino para que vivamos la verdadera libertad que Cristo ha operado para todos sus hijos. Señor, bendícenos en esta mañana, glorifica tu nombre para honra tuya, Señor, en este día, y que hoy tú seas el centro de nuestra alabanza y nuestra adoración. Glorifícate, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros hermanos de alabanza nos van a guiar